¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Hoy vamos a analizar a fondo una de las ideas que solemos dar por sentadas en la psicología y la medicina, el diagnóstico de los trastornos del desarrollo. Vamos a ver por qué las etiquetas que usamos como autismo o TDAH a veces podrían ser más un obstáculo que una verdadera ayuda. Y, lo más importante, vamos a explorar un marco conceptual totalmente nuevo para entender cómo se desarrolla nuestro cerebro. Arranquemos por lo que podríamos llamar el error de base. El modelo tradicional, el que casi todos conocemos, nos presenta los trastornos del neurodesarrollo como si fueran cajitas, ¿no? Cada una con su propia etiqueta bien definida. Vamos a ver por qué esta idea, aunque parece simple y ordenada, es probablemente el mayor obstáculo para entender qué está pasando en realidad. Y esta es la pregunta que, en el fondo, lo cambia todo. La respuesta, como vamos a ir descubriendo, no es un simple sí o no. De hecho, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de lo que significa diagnosticar. Este es el mapa clásico. Seguro lo han visto. Una lista de etiquetas. La enseñanza tradicional nos dice que hay que memorizar estas categorías como si fueran cosas completamente separadas y distintas entre sí. Pero la verdad es que esta forma de ver las cosas no encaja muy bien ni con cómo funciona el cerebro ni con lo que se ve en la clínica todos los días. Este es justamente el modelo que vamos a deconstruir. Y acá está la primera idea clave de todo esto. Los diagnósticos como autismo o TDAH no son como descubrir una enfermedad natural, como la diabetes. No son algo que existe ahí afuera esperando a ser encontrado. Son, más bien, acuerdos clínicos, herramientas que hemos creado para organizar la información. ¿Son útiles? Sí, pero simplifican demasiado una realidad biológica que es muchísimo más compleja y continua. Ok, entonces si las categorías son el problema, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la clave podría estar en dejar de pensar en el desarrollo como una foto, como un estado fijo, y empezar a verlo como lo que de verdad es, una película, una trayectoria que está en constante movimiento. Aquí está el gran cambio de perspectiva. Un trastorno del neurodesarrollo no es un daño o una lesión que ocurrió en un punto y ya. Es una forma diferente en que la trayectoria de organización del cerebro se va desplegando a lo largo del tiempo. O sea, no es un estado, es un proceso divergente que empieza mucho antes de que los síntomas se hagan visibles. Esta comparación lo explica perfecto. La idea de que el cerebro infantil es simplemente un cerebro de adulto pero en chiquito es errónea. Es un sistema cualitativamente distinto, está en plena construcción. No solo crece, se está organizando activamente, creando y eliminando conexiones en un proceso súper dinámico que depende tanto de la genética como del entorno. Y estas son las fases de esa construcción, a grandes rasgos. Una pequeña alteración en cualquiera de estos pasos, que además ocurren en momentos muy específicos, puede cambiar por completo la arquitectura final de las redes del cerebro. Por eso no tiene mucho sentido buscar una causa única, sino entender cómo una trayectoria de desarrollo se va desviando. Ahora, lo más interesante es cómo la evidencia clínica, la del día a día, apoya esta idea. Quizás la prueba más contundente en contra del modelo de cajas separadas es un fenómeno que llamamos comorbilidad. Y esto es fundamental. Encontrar una persona con un único diagnóstico puro de un trastorno del desarrollo es rarísimo. Lo común, lo de todos los días, es la superposición. Alguien con TDAH y también un trastorno de aprendizaje, o alguien con autismo, ansiedad y TDAH. Este solapamiento es tan grande que debería hacernos dudar del sistema de clasificación en sí mismo. Para ponerlo en perspectiva, pensemos esto. En otras áreas de la medicina, como la cardiología o la neumología, tener varias enfermedades a la vez es visto como una complicación, algo que se sale de la norma. Pero en neurodesarrollo, es la presentación estándar. Esto sugiere que quizás no estamos viendo múltiples enfermedades, sino múltiples manifestaciones de una misma forma de desarrollo subyacente. Y esta es la conclusión que parece casi inevitable. A lo mejor, la comorbilidad no es un fenómeno real del paciente, sino un error de nuestras etiquetas. O sea, fragmentamos artificialmente un problema que en realidad es uno solo, integrado, y luego nos sorprendemos de que las piezas aparezcan juntas. Bien, pasemos a la siguiente pieza de este rompecabezas que le añade todavía otra capa de complejidad. Y es que el diagnóstico no es un hecho biológico puro y duro. Depende, y mucho, del contexto en el que vive la persona. Esto es clave. Muchas veces el problema no está solo dentro de la persona, sino en el choque, en la fricción entre su forma particular de procesar el mundo y lo que el entorno le exige. Lo que en un contexto puede ser incluso una fortaleza, en otro puede ser etiquetado como una disfunción. El diagnóstico aparece justo en ese punto de fricción. Un ejemplo muy claro.
Un perfil con alta actividad motora y una atención más dispersa, digamos, puede funcionar perfectamente en un entorno flexible y creativo. Pero en un sistema escolar rígido que exige estar quieto y con atención sostenida por horas, ese mismo perfil se convierte en TDAH. El diagnóstico, por lo tanto, está mediado por las normas sociales. Entonces, al final del día, el acto de diagnosticar no es como medir la fiebre con un termómetro. No es una medición objetiva, es un acto de interpretación. Se basa en conductas que observamos, se construye mirando hacia atrás con la historia de la persona y su relevancia depende de si hay un desajuste con su presente. Es una herramienta útil, claro, pero hay que entender que es epistemológicamente débil. Bueno, entonces, si las etiquetas nos están fallando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la alternativa? La respuesta parece estar en dejar de pensar en trastornos y empezar a pensar en sistemas. Y este es el gran giro conceptual. Es un cambio total en la forma de hacer la pregunta. La pregunta clínicamente relevante ya no es ¿qué etiqueta le encaja mejor?, sino qué procesos neurocognitivos de base, como la atención, la cognición social o el lenguaje, se están organizando de una forma distinta y cómo interactúan entre ellos. Y esto nos da un mapa muchísimo más útil y preciso. En lugar de una lista de trastornos, como la que vimos al principio, tenemos una lista de sistemas. Una misma persona puede tener particularidades en varios de estos sistemas a la vez, lo que explica la famosa comorbilidad de una forma supernatural. Ya no son trastornos que coexisten, es una única arquitectura cerebral con múltiples manifestaciones. Y cerramos con la pregunta más difícil, la que realmente redefine el rol clínico. Si aceptamos que el diagnóstico no es el descubrimiento de una enfermedad, sino una construcción que nos sirve para describir un desajuste, entonces, ¿qué nos da la autoridad para intervenir? La respuesta ya no puede ser puramente biológica, tiene que incluir necesariamente el sufrimiento de la persona, la interferencia funcional en su vida y por supuesto el acuerdo con esa persona y su familia. Esta tensión justamente es la que define el futuro de todo este campo.